Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de mi podcast, Real Spanish Podcast with Héctor. En el episodio de hoy hablaremos de recomendaciones de películas mexicanas. Hoy les quiero recomendar algunas películas mexicanas y algunas extranjeras. Películas que pueden ayudarte a mejorar tu español y al mismo tiempo conocer más sobre la cultura mexicana. Ya sea que estés comenzando con el idioma o que ya tengas algo de experiencia, estas opciones van a ser excelentes para practicar la comprensión auditiva, familiarizarte con el acento mexicano y entender mejor el contexto cultural. Además, te voy a platicar cuáles son ideales para la familia y cuáles tienen un contenido un poco más maduro o sensible, para que así elijas la opción que mejor se adapte a ti. Voy a empezar con una película que ya es un clásico moderno. Me refiero a la película Coco. Para los que no la han visto ya, les cuento un poco de qué trata. Coco nos cuenta la historia de Miguel, un niño que sueña con ser músico, pero su familia tiene una fuerte prohibición hacia la música debido a una antigua historia con su tatarabuelo. Por azares del destino, Miguel llega al mundo de los muertos durante el Día de los Muertos, donde conoce a sus antepasados y descubre la verdad sobre su linaje. Es ideal para practicar español gracias a su vocabulario claro y simple, y es culturalmente muy rica. Presenta tradiciones, música y creencias sobre la muerte en México. En algún episodio en el futuro, probablemente alrededor de octubre, haré un episodio sobre el Día de Muertos. Otro clásico 100% mexicano es Una película de huevos. Esta película es una divertida animación mexicana que sigue las aventuras de un huevo llamado Toto, que quiere convertirse en un pollo. Tiene humor absurdo, juegos de palabras y referencias muy mexicanas. Aunque es para toda la familia, muchas bromas solo serán entendidas por quienes conocen la cultura local. La película tuvo tanto éxito que generó varias secuelas como Otra película de huevos, Un gallo con muchos huevos y algunas más. Es ideal para todos los estudiantes, desde básico hasta avanzado. Aquí vas a poder escuchar mucho slang, muchos modismos y jergas y mucho del humor mexicano. La última película animada que les quiero recomendar se llama La leyenda de la Llorona, otra película 100% mexicana, basada en la famosa leyenda del espíritu que llora por sus hijos. Esta película es parte de una franquicia de animaciones que incluyen también La leyenda de la Nahuala, La leyenda de las momias de Guanajuato, La leyenda del chupacabras, entre otras. El protagonista Leo y sus amigos viven aventuras sobrenaturales llenas de humor, sustos y elementos tradicionales mexicanos. Es ideal para niños y adolescentes y bastante buena para aprender vocabulario narrativo y sobre el folclore y las leyendas en México. Ahora vamos a pasarnos al tema de películas reales. La primera película se las recomiendo, aunque la verdad es que si no te gusta llorar, mejor evítala. Me refiero a No se aceptan devoluciones, protagonizada por Eugenio Derbez, uno de los actores mexicanos más influyentes de este siglo. Esta película combina comedia y drama de forma muy efectiva. Narra la historia de Valentín, un hombre despreocupado que le cambia la vida cuando una exnovia le deja a una bebé en su casa. A lo largo de los años se convierte en un padre devoto. Es excelente para interacciones familiares, lenguaje emocional y situaciones cotidianas. Culturalmente destacan aquí bastante los valores familiares en México. Otro de los episodios que quiero hacer
también es sobre las familias en México. La próxima película se llama Nosotros los Nobles. Esta es una sátira social muy popular, tan popular que varios países alrededor del mundo la copiaron al pie de la letra. Se trata sobre un padre millonario que decide darle una lección a sus hijos mimados, fingiendo haber perdido toda su fortuna. Esto los obliga a vivir sin privilegios y aprender a trabajar en el mundo real. El español que se usa es muy actual, con jergas urbanas y ofrece una mirada crítica de la clase alta mexicana, ideal para aprender el español moderno y comprender dinámicas sociales en México. Las últimas tres películas que te quiero recomendar, la verdad es que no son para todos. Son películas con temas un poco más maduros y más sensibles. Algunas incluso se podrían considerar cine de arte. La primera es Roma, una película de 2018 dirigida por Alfonso Cuarón. Una película aclamada internacionalmente que retrata la vida de una empleada doméstica en la Ciudad de México de los años 70. Tiene un ritmo un poco lento, con un enfoque muy humano y visual. El lenguaje es natural y pausado, ideal para observar el habla real del día a día. Culturalmente es muy profunda, muestra temas como la desigualdad, el racismo, la maternidad y los cambios sociales. Cabe recalcar que tanto la película como el director, Alfonso Cuarón, ganaron el Oscar de Mejor Película Internacional en 2019. Otra película bastante cruda se llama Amores Perros, una película intensa dividida en tres historias conectadas por un accidente automovilístico. Muestra distintas caras de la Ciudad de México, desde el mundo del crimen hasta el modelaje y la pobreza. Contiene escenas fuertes, violencia y temas duros. El español es muy urbano y realista, ideal para quienes buscan conocer el lenguaje de la calle y los problemas sociales de fondo. La última película que les voy a compartir se llama Ya no estoy aquí. Si quieres aprender un poco más sobre mi ciudad natal, Monterrey, esta película puede ayudarte un poco. Ya no estoy aquí sigue a Ulises, un joven de Monterrey que pertenece a una subcultura llamada Colombia. Colombia, sí, como el país, pero escrito con la letra K. La cultura se centra en la cumbia rebajada. Muy probablemente en un futuro haga un episodio también sobre esto. Debido a un malentendido con un cártel, debe emigrar a Estados Unidos donde se enfrenta al desarraigo. La película tiene un estilo artístico y melancólico, ideal para quienes quieren escuchar acento y expresiones del norte de México, además de explorar temas de identidad y de migración. La verdad es que en este episodio tenía planeado recomendarles tanto películas como series, pero creo que el episodio ya se extendió un poco. Entonces, por el momento, creo que eso será todo. Pero antes de irnos, te quiero hacer una pequeña recomendación. La verdad es que ver películas y series en el idioma que quieres aprender es bastante útil. Yo así aprendí alemán. Te recomiendo que al principio empieces reviendo películas o series que ya viste en español y con subtítulos también en español. Ver de nuevo películas o series es útil porque como ya conoces el contexto, es más fácil que entiendas lo que está pasando, el vocabulario y las expresiones.
Ya conoces la historia, así que puedes enfocarte más en la pronunciación, el ritmo y el vocabulario. Además, la gran mayoría de los doblajes en español vienen de México, lo que significa que ver contenido doblado también puede ayudarte a familiarizarte con el acento mexicano neutro. ¿Y tú? ¿Ya has visto alguna de estas películas? Si sí, ¿cuál fue tu favorita? ¿Alguna que crees que debería haber incluido? Déjamelo en los comentarios y dime si te gustaría una segunda parte. Muchas gracias por escuchar este episodio hasta el final. Si consideras suscribirte, darle like, dejar un comentario o compartir el video, lo apreciaría bastante. Que tengas un excelente día. Gracias por escuchar Real Spanish Podcast with Hector. Nos vemos en el próximo episodio.